No pongan las manos. Ahí. 1, 2, 3. Son 3 los que no están haciendo la incubación nomás. Bien, el resto están... Pau Ferreira, ¿también? No está haciendo la incubación, No está Pau. haciendo la incubación. Sí. Te conocemos, Pau. Hola Estás Pau, muteada, ¿cómo pero te estás? conocemos. Estoy muteada, sí, perdón. Ahí está. ¿Cómo Perdón, yo andan? la pregunta, muy descolgado, perdón. Ah, Bien, Pablo bien. ¿Y tampoco qué es la está haciendo la incubación? incubación. No, tenés público diverso, Mario, hoy. Los que están haciendo la Bien. incubación van a darte soporte. Ah, perfecto. No, porque estamos haciendo una incubación con algunos emprendedores y se han participado de algunas de las charlas porque están en las capacitaciones. Entonces, para ver si voy más rápido, más despacio o qué cosas hago hincapié en esta charla en particular. Bien, vamos a arrancar entonces. Voy a tratar de compartir pantalla. Supongo que se ve ahí, pero tengo que hacer la pregunta de rigor, si están viendo todos. Sí. Sí. Ok, bien. ¿Qué vamos a tratar de ver en esta pequeña charla? Que bueno, la idea es también que sea una charla. Los chicos de la incubación preguntan mucho, así que anímense el resto y pregunten que lo que podamos responder, vamos a responder, y lo que no, quedará para tratar de buscarle alguna respuesta. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es lo que está pasando últimamente, qué está sucediendo a nivel mundial y por qué están cambiando los negocios o la forma de hacer negocios, por qué las tecnologías exponenciales producen la cuarta revolución industrial, por qué estamos teniendo tantas disrupciones en los modelos de negocios que nos llevan a una transformación digital y por qué estamos teniendo modelos de negocios basados en la abundancia, qué es eso de tener modelos de negocios basados en la abundancia y por qué constituir o transformarnos en organizaciones exponenciales para poder atacar esa abundancia. Y a través de ahí vamos a ver muy rápidamente dos metodologías. Una es la transformación exponencial, que es para empresas ya establecidas, y la otra es un Exo Launchpad, que es para aquellos emprendimientos que desean aplicar todo este conjunto de técnicas y metodología, porque también es una metametodología. Y por último vamos a tratar de bajar todo esto en un caso concreto de haber hecho esta transformación digital tratando de ir a una disrupción, que es el caso de Nourax. Comenzando, a todos nos queda claro que la tecnología está cambiando el mundo y mucho más claro fue en esta pandemia, que los que estaban más cerca de la tecnología fueron más favorecidos que aquellos que estaban mucho más alejados, y los que estaban más alejados los llevó a tener que agregar mucho más tecnología. Los llevó a tener que, y cuando hablo de tecnología, me refiero también a mucha más tecnología de la información y comunicación, todo lo que tiene que ver con software, con redes sociales, con toda la parte digital de las redes, con todo lo que tiene que ver con marketing digital, con todo lo que tiene que ver la venta digital, que muchos todavía no habían, si bien algunos ya estaban, obviamente, pero el porcentaje de la venta digital y de poder transformar la empresa para que toda piense en digital eran bastante pocas, ¿no? Y lo que hizo el COVID fue acelerarlo tremendamente. Antes del COVID ya decíamos que, ya lo decía David Rose, que es un inversionista importante de Silicon Valley, que cualquier compañía que estaba diseñada para el éxito del siglo XX está destinada al fracaso en el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque ya se avisoraba todo lo que la pandemia o lo que el COVID logró en muy poco tiempo, ¿no? Esa gran disrupción. El gran disruptor en este momento fue el COVID, que nos llevó a todos a ese cambio. Y también decíamos que la gente no tiene idea, o se decía en el Silicon Valley, de cuán rápido están cambiando las cosas. Y que empresas que antes les llevaba 30 o 40 años transformarse en empresas que venden más de 1.000 millones o que valen más de 1.000 millones, hoy lo pueden hacer en 1 o 2 años. Cada vez las cosas se realizan con más velocidad. Cada vez vemos que las empresas logran valuaciones
tremendas en el menor tiempo. ¿Y a qué se debe? Y la parte digital, las tecnologías exponenciales son las que están apalancando este crecimiento. Y como les decía recién, el SARS o el COVID fue el gran disruptor, el que nos mostró a todos que si no nos transformábamos, si no los digitalizábamos, si no hacíamos esa transformación digital, si no la hacemos en muchos casos, quedábamos fuera de juego. Eso nos llegó a todos y nos mostró también el COVID, el gran poder que tiene la exponencialidad. Siempre damos el ejemplo de qué era la exponencialidad cuando damos las charlas antes del COVID, y decíamos que si dábamos 30 pasos secuenciales, recorríamos 30 metros, pero que si dábamos 30 pasos exponenciales, es decir, que cada uno sea el doble que el anterior, dábamos cerca de 28 veces, 27 y pico veces la vuelta a la Tierra. También dábamos algún otro ejemplo, que decíamos si nos juntábamos 2 personas y queríamos armar un movimiento, por ejemplo, un movimiento político, y queríamos gobernar un país, por ejemplo Argentina. ¿Cómo podemos lograrlo? Diciendo que nos juntábamos una vez al mes y que cada uno trajera un invitado en cada reunión, es decir, duplicando la cantidad de invitados en cada reunión. Muy simple, en 2 años gobernábamos el país porque llegábamos a los cerca de 17 millones de personas que asistían a este tipo de reuniones. Bueno, eso es la exponencialidad. Creo que nos quedó clarísimo en el COVID, y cuando veíamos por qué crecía tanto, y bueno, porque ese crecimiento, si quieren día a día o mes a mes, era mayor a 1. Es decir, que cuando tenemos un crecimiento de un día al otro mayor a 1, eso se transforma en exponencial. O cuando decimos que la facturación nuestra crece de un mes al otro entre un 10 y un 20%, cuando empezamos a acumular meses, terminamos en una facturación con un crecimiento exponencial. Ahora, ese crecimiento exponencial, ¿en qué se basa? Y en que la mayoría de las empresas que hoy están pudiendo crecer exponencialmente es porque se están apalancando en tecnologías exponenciales. ¿Y qué es una tecnología exponencial? Esto viene de la ley de Moore, de hace muchos años, que Moore decía que normalmente los microprocesadores lo que hacen es duplicar su capacidad y reducir su precio en un periodo regular, por ejemplo, cada 12 o 18 meses. Y fíjense que las computadoras tienen sus chips, digamos, son más baratos, pero con una potencia cada vez mayor. Todos sabemos hoy que en cualquier celular, bueno, no se ve el celular, pero no se ve, ahí está. Cualquier celular que tengan ustedes hoy a mano tiene la potencia de enormes computadoras de no hace muchos años, ¿no? Y porque fue bajando el precio y aumentando la capacidad. Esto es lo que se conoce como ley de Moore. Y esto se da en algunas de estas, acá menciono solamente algunas tecnologías exponenciales, la impresión 3D, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, pero para comentarles la primera, que es impresión 3D, en una de las empresas que invertimos, que es en Nobrax, después el último vamos a conversar un poquito, la primera impresora costó $70.000, ¿sí? Hoy se está imprimiendo con impresoras que cuestan entre $2.000 y $3.000, y cada vez bajan más y con una calidad similar. O sea que se está cumpliendo, en este caso, la ley de Moore, ¿no? En donde tenemos también, bueno, digamos que el gran tema es que estas tecnologías exponenciales se apalancan entre sí, y esa convergencia produce a su vez nuevas tecnologías exponenciales, y que los emprendimientos que se apalanquen con estas tecnologías crezcan cada vez más. Otros son los vehículos autónomos. Ya vamos a conversar un poco de la disrupción que se está produciendo en el sector de la movilidad, en el sector automotriz, Internet de las cosas. Hoy vemos que todo está conectado con todo, y para eso necesitamos otra de las tecnologías exponenciales, que es todo el manejo de grandes volúmenes de datos y todo lo que tiene que ver con Big Data. Y para eso necesitamos una computadora súper potente, y por eso estamos yendo al quantum computing, que también es otra de las tecnologías exponenciales. Y otra disrupción se está produciendo también con la tecnología exponencial a partir de los drones, que esto está revolucionando el mundo de la logística y del transporte, no solamente de la logística, sino también del transporte de humanos. Estas son algunas, cada vez salen más tecnologías exponenciales.
¿Para qué es importante? Para que nosotros veamos en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, cómo podemos apalancarnos con estas tecnologías exponenciales. ¿Por qué? Porque estas tecnologías exponenciales son las que, según Peter Diamandis, que es el creador de la universidad, uno de los fundadores de la Universidad Singularity, en San Francisco, en Estados Unidos, ¿qué dice? Este libro dice que esas tecnologías exponenciales están produciendo abundancia y que esa abundancia que producen las tecnologías exponenciales va a hacer que el futuro sea mejor de lo que nosotros pensamos. Y que en unos 25, 30 años vamos a lograr que ya no haya más, o sea, que todas las personas todas las personas del planeta, logren tener acceso a estas tres capas, o sea, tener alimento, tener agua, tener energía, educación, tener salud y tener libertad. Y uno dice, no, pero si yo leo los diarios y la situación a nivel mundial está cada vez peor, cada vez hay más pobreza, ¿cómo me decís que las tecnologías exponenciales van a lograr que toda la gente tenga comida, que tenga agua, etcétera? ¿Por qué? Me parece que sí, esta no la tengo. Ah, sí, acá estamos. Se quedó un entremedio. Si ustedes se fijan históricamente, la pobreza ha ido disminuyendo año a año. La pobreza en 1810, que es la pobreza extrema, es decir, vivir con menos de $1 por día, estaba en el 90% de la población. Por allá por el 1950 ya bajaba al 40% y en el 2015 esto bajaba al 18%. ¿Sí? Y esto es posible y se va a acelerar cada vez más debido a la convergencia de estas tecnologías exponenciales. Es una apuesta, el libro está muy interesante, el de Peter Diamandis, es una apuesta y creemos que tiene que ver con un propósito también, que si esas tecnologías exponenciales se las usa bien, podemos lograr que la gente ya no tenga hambre, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga energía, que la gente tenga seguridad, etc. ¿Sí? Bien. Déjenme un segundito que voy a volver. Bueno, esa abundancia, y esto es importante, ¿por qué la abundancia? Porque los modelos de negocios, al margen de lo que dice Peter Diamandis, que toda la gente va a estar mejor a partir de esas tecnologías exponenciales que producen abundancia de comida, de agua, etc., estamos viendo que hay un gran cambio en los modelos de negocios. ¿Por qué? Porque los modelos de negocios anteriores se basaban en la escasez. Por ejemplo, el modelo de negocios de Kodak. Si ustedes se acuerdan, bueno, no sé si alguno quizás no utilizó la máquina a rollo, bueno, ahora están de moda de vuelta, ¿no? La máquina que tenía un rollo, había que sacarla, lo pensábamos 10 veces antes de sacar una foto, porque era cara, porque teníamos solamente limitado, podía ser un rollo de 12, 24, 36, y después tenemos que esperar un tiempo, ir, revelarla, y si salía mal, igual tenemos que pagar el costo. Kodak entra en bancarrota cuando otra empresa, que es Instagram, mucho después fue adquirida en $1.000 millones de dólares, solamente con 3 empleados, fue adquirida por Pfizer. ¿Sí? Fíjense por qué, precisamente porque el modelo de Instagram es que a mayor cantidad de fotografías, más negocio tiene. Y da el costo de una fotografía digital tiende a cero. ¿Sí? Hoy prácticamente no nos preocupamos por ese costo. Es un modelo de negocios totalmente distinto. Estas tecnologías exponenciales que producen abundancias son las que nos llevan a la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es la conjunción entre lo físico, lo biológico y lo digital. Es la conjunción de todas estas tecnologías que vimos recién, más otras más, y podríamos decir que esta cuarta revolución industrial está guiada, diríamos, por esa conjunción, ese trabajar en conjunto de todas las tecnologías que son las que aceleran más y producen más velocidad en el descubrimiento de nuevas tecnologías, de nuevos modelos de negocios, y etcétera.
Fíjense que hace poco tuvimos la tercera, que fue cuando aparece la informática, y la cuarta está sucediendo ahora, pero ¿por qué? Porque por esa confusión que tenemos. Ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, pero hace un montón de años que existe inteligencia artificial. ¿Por qué no era tan importante la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con machine learning o deep learning y todas las cosas que están dando vuelta? Porque no teníamos la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y no teníamos la capacidad computacional. Yo me acuerdo que era estudiante y ya trabajábamos con inteligencia artificial, pero no teníamos las computadoras con la suficiente velocidad, ni tampoco las estructuras de datos para poder acompañar a esa velocidad de procesamiento. Y obviamente que también se desarrollaron mejores algoritmos, y algoritmos que aprenden de sí mismos, pero esto también ya existía, no es que es algo nuevo, sino que la conjunción de todas estas tecnologías exponenciales es lo que produjo que la inteligencia artificial tenga un mejor resultado. Y acá nos vamos a meter en el tema de disrupción. Y vamos a hacer una diferenciación entre innovación y disrupción. ¿Cuál es la diferencia entre innovar y disrumpir? Decimos que innovar es hacer las mismas cosas, pero un poquito mejor. En cambio, la disrupción es hacer que las cosas que hacíamos antes queden de un modo totalmente obsoleto. De la forma que nosotros hacíamos las cosas antes, queden obsoletas. Eso es una disrupción. Uber es una disrupción, es más, tenemos algunos casos acá. Antes vamos a ver algunas características, después vamos a ver algunos casos de disrupción. ¿Cuáles son las características de la cuarta revolución industrial que nos lleva a tener que pensar en disrupción? Primero, la velocidad exponencial, lo que dije recién, la convergencia, no me salía la palabra, la convergencia de lo físico, lo digital, lo biológico y de todas esas tecnologías. La capacidad computacional, que les dije también recién. Pero esto, ¿qué pasa? Esto produce cambios profundos en los modelos de negocios, en los productos, en los servicios, culturales y sociales. O sea, es tan grande ese cambio, tan profundo, que por eso es que se llama la cuarta revolución industrial. Toda esa convergencia de tecnologías exponenciales está produciendo tantos cambios en nuestra forma de comportarnos también, o sea, que son cambios en el qué, el cómo y en quiénes somos, que por eso estamos transitando en esta cuarta revolución industrial. Y se llega a este tipo de modelos de negocios también disruptivos, como les comentaba recién, en el caso de Uber. Fíjense que el caso de Uber disrumpió la industria de los taxis. Antes de eso, nosotros hablábamos de esa industria y no nos parecía. Yo me acuerdo en el primer momento que aparece Uber, que estaba en San Francisco, y me mostraban que es una aplicación, lo llamaba y venía un auto que no era un taxi, te buscaba y vos podías ver cómo venía, cómo iba viniendo a tu destino, cuánto te iba a costar. No, es increíble, no se puede creer, o sea, fue totalmente disruptivo. O como Airbnb, que disrumpe las cadenas hoteleras, ¿sí? Mientras tenemos que las cadenas hoteleras les llevó muchos años lograr de conseguir miles de habitaciones o edificios, Airbnb lo logró muy poco tiempo. ¿Por qué? Después lo vamos a ver porque se apalancó en activos de terceros. Instagram disrumpió a Kodak, ¿sí? Pero después tenemos otras disrupciones como que los autos autónomos van a disrumpir el sistema de transporte. Vamos a ver, tenemos acá un ejemplo concreto, pero no solamente el de transporte, sino el de delivery y más aún la industria de seguro. ¿Por qué la industria de seguro? Porque cuando todos sean autos autónomos, es muy posible que las compañías que venden los autos autónomos ya nos den el seguro, porque van a estar tan seguros, valga la redundancia, de que no van a tener accidentes, porque no van a ser las personas las que manejen, entonces nos van a poder otorgar ellos directamente el seguro, van a ir incluido con el vehículo. Tesla irrumpe no solamente la industria de los automotores, sino la del almacenamiento de energía. Uber no solamente irrumpió la de los taxis, sino la del delivery de comidas. ¿Sí? Hoy tenemos Uber Eats, que también irrumpe. LinkedIn disrumpe todo lo que era el reclutamiento, la industria del reclutamiento, como lo veíamos antes. Y Apple no solamente disrumpe por sus aparatos, teléfonos, etcétera, sino también la disrumpió en su momento la de los players de música, ¿no? Los iPods que eran en su momento. Pero fíjense que algo más interesante está pasando todavía si nos ponemos a analizar estas empresas. Que Uber, que es la empresa de compañía de taxi o la compañía de taxi más larga del mundo,
no tiene ningún vehículo, no es propietaria de ningún vehículo, ¿no? Eso nos va a dar la pista de algunos de los atributos de las organizaciones exponenciales. Facebook, que es el propietario de media más popular del mundo, ¿no? No crea ningún contenido. Contenido los crean los terceros. Alibaba, y ahí podemos ver también de Mercado Libre, que es el retailer más valioso del mundo, no tiene inventario propio, sino que es de terceros. Airbnb, lo que decimos recién, que es el proveedor de rooms, habitaciones, etcétera, más largo del mundo, no tiene ningún real estate, o sea, no tiene ningún edificio propio. Algo interesante está pasando y eso es lo que vamos a analizar con las organizaciones exponenciales, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía el CEO de Blockbuster, por allá por el 2008, ¿no? Decía que Netflix no estaba en el radar en términos de competencia, no lo vemos como una competencia, y bueno, obviamente Blockbuster terminó en bancarrota, y Netflix sabemos lo que es hoy, que vale miles de millones de dólares. Pero analicemos puntualmente la disrupción que se viene en el sector de movilidad. Y puntualmente en Córdoba, que tenemos muchos, que dependemos mucho del sector automotriz, o sea que no solamente tenemos fábricas de automóviles, sino que también tenemos un montón de empresas que le dan partes, o sea, son autopartistas de estas fábricas. Podemos ver acá, esta sería una fábrica de automotores tradicional, ¿no? La primera disrupción viene con Uber. ¿Por qué? ¿Por qué disrumpe el sector automotriz Uber? Porque a partir de Uber, uno ya lo piensa primero varias veces si cuando va a otro lugar, si va a alquilar un vehículo o si se va a tomar un Uber. Y mucha gente también ya empieza a pensar si tiene sentido tener un vehículo, porque directamente puedo llamar un Uber. Entonces, empieza a ser Uber una disrupción, no solamente en los taxis, sino también en el sector automotriz. ¿Por qué? Porque esto empieza a llevar a que la gente, y cada vez los más jóvenes, va a ser peor, no van a querer tener un vehículo propio. Van a utilizar una app que les va a llegar el auto cuando ellos lo quieren, no van a tener que manejar, entonces van a poder tomar, van a poder realizar lo que ellos quieren, y no tiene sentido tener un auto que el 90 y pico % del tiempo esté parado, pagando seguro, pagando un montón de cosas. Entonces, esta es la primera disrupción que soporta el sector automotriz. Pero no es la única, porque Google empieza a trabajar desde hace unos años en el sector de los vehículos autónomos. Hoy ya tenemos en muchos lugares en los cuales los vehículos autónomos ya están funcionando. De hecho, Tesla ya hace tiempo también que lanzó, y no solamente Tesla, sino la mayoría de los principales fabricantes de vehículos tienen sus vehículos autónomos. Solamente en algunos lugares están faltando las aprobaciones legales, que la pandemia es algo que también está haciendo, a acelerar estas aprobaciones legales para que puedan circular los vehículos autónomos. Entonces, de vuelta, ya no va a tener que venir una persona a buscarme en un auto, sino que puede venir el vehículo solo. Y por eso Waymo está montando su cadena de no solamente taxis autónomos, sino también trucks, sino también camiones que van a ir a buscar mercadería y no van a necesitar de ningún chofer. Bueno, ya no va a estar muy contento acá, ¿no?, en Argentina. Se le va a acabar el curro. Bueno, seguramente algún impuesto va a inventar para los autónomos también, o van a tener que pagar algo, seguro. Bueno, pero fuera de broma, hacia eso estamos yendo, y no le estoy hablando de nada que no esté existiendo hoy. Esto ya existe. Estas flotas autónomas en algunos lugares ya existen. Se han comprado más de 30.000, 50.000 vehículos para, en los lugares en que está permitido, Waymo da directamente este servicio. O sea que uno llama el vehículo o lo programa desde su celular, y a la hora que quiere tiene el vehículo ahí esperándolo, se lo toma. Fíjense si esto no va a ser una disrupción para el sector automotriz. Ya menos van a querer comprar un vehículo. Si bien es parte de la cultura, y vamos acá a Argentina, ¿no?, es parte de la cultura que también en otros países sucede, ¿no?, el tema cultural, que necesitamos tener un vehículo propio por el tema de propiedad, pero las generaciones más jóvenes ya ese tema de la propiedad no lo tienen, ya piensan de otra manera, y no va a tener sentido tener un vehículo.
si yo lo programo, en el momento que lo llamo, viene un vehículo, me busca, voy solo, tranquilo, sentado, no tengo riesgo, y me lleva al lugar que quiero, ¿para qué voy a tener un vehículo? ¿No? Pero no se queda acá. Uber sigue innovando y está con Uber Elevate. Todo esto pueden entrar a los sitios y verlos, ¿no? O sea, también están funcionando, están pidiendo algunas autorizaciones, que en lugar de venir a buscarme un vehículo autónomo, me venga a buscar si quieren, un dron o un tipo helicóptero más chiquito que tiene un ascenso vertical y que nos puede llevar a cualquier lugar y bajar. Pues esto obviamente va a requerir de todas las autorizaciones aeronáuticas para que no se choquen entre sí, pero como no van a estar manejados por personas, no va a haber ningún problema, ¿no? No estoy hablando de ciencia ficción, esto también ya existe y en poco tiempo lo vamos a ver volar y nosotros vamos a poder ser trasladados por un vehículo de este tipo. Pero no nos quedamos ahí porque, ¿qué pasa? Tesla dice que cuando iba en un viaje, creo, desde San Francisco a Los Ángeles, o estaba por hacer un viaje, se puso a pensar y dice, no puede ser que demore de salir a mi casa, tener que ir a trasladarme, y después me tengo que tomar un tren o me tengo que tomar un avión, esperar. Entonces se pusieron a trabajar en esto que es de Hyperloop, que es un tren que levita y alcanza velocidades de 1200 kilómetros por hora, y ya se está construyendo, que pronto también lo vamos a ver. O sea, un tren que logre una velocidad de 1200 kilómetros por hora, eso es decir, hacer Los Ángeles, San Francisco o San Francisco Los Ángeles en 35 minutos, que tenemos, creo que son cerca de 400, 500 millas. Me decían que unos 700, 800 kilómetros. ¿Sí? Lo va a hacer en solo 35 minutos, como ir a Buenos Aires, un poquito más lejos, que lo pudiéramos hacer en 35 minutos, nadie se le ocurriría tomarse un avión hoy. Directamente lo podríamos hacer con este Hyperloop. Pero no se quedan ahí y SpaceX está trabajando en qué? Y en poder transportarnos por rockets, ¿sí? Y poder ir ¿de dónde? Por ejemplo, desde Hong Kong a Singapur en 22 minutos, o desde Londres a Dubái en 29 minutos. ¿Por qué? Bueno, esto porque suben, como decía Menem hace muchos años, suben a la estratosfera, ahí aprovechan el tema de los vientos y el giro de la Tierra, y etcétera, y pueden bajar y lograr recorrer estas distancias en muy poco tiempo. De vuelta, esto no estoy hablando de ciencia ficción, son cosas que se están trabajando, si bien quizás está un poco más lejos, pero pronto lo vamos a tener a estas velocidades, a esta forma de viajar y estas disrupciones. Y para no quedarnos ahí, lo último que tenemos es X-Prize, que es una empresa que otorga grandes premios a los que logren algunas situaciones. El premio lo puso ANA, que es la empresa niponesa de aviación. Puso un premio de $10 millones a aquel que logre construir un avatar como este que está aquí, que es real, un robot, digamos, y que pueda hacer, y que yo desde mi computadora pueda tomar posesión de este robot y dar por ejemplo, recorrer un país o utilizarlo para asistencia para desastres o para asistencia para temas de salud, ¿sí? O para viajar directamente. Entonces, en este caso, yo podría viajar a algún lugar, tomar esto y actuar como si estuviera ahí, pero en la comodidad desde mi casa, sin tener que transportarme directamente, o utilizarlo para este tipo de cosas. Entonces, imaginémonos, con todo esto, imaginémonos el futuro. Tengo que ir de Córdoba a Buenos Aires, entonces el día anterior programo mi teléfono, o sea, una app en el cual le pongo al Uber que me venga a buscar, el auto autónomo, que me busque y que me lleve. Perdón, tenemos un micrófono. No, sabemos qué es Cerrarlo. lo que se viene. Cuestiones ¿Podríamos de... apagar los micrófonos? Disculpen, Mirko, me parece que tenés el micrófono abierto. Perdón. Bien. Imaginémonos entonces que estamos dentro de unos años, quiero viajar a Buenos Aires, programo en mi teléfono que me venga a buscar un Uber autónomo,
¿sí? Un auto autónomo que me venga a buscar a la puerta, me viene a buscar y voy tranquilo en la comunidad leyendo un libro, no me tengo que manejar, no tengo que ver nada, pero me lleva hasta una plataforma en donde me toma un Uber Elevate, ¿sí? O sea que me eleva, y ese Uber Elevate me lleva hasta la estación de Hyperloop, en donde directamente me transporta y en 20 minutos estoy en Buenos Aires. ¿Sí? Todo eso programado desde mi celular, porque todo va a estar coordinado. Es decir, ya uno va a saber a qué hora tengo que tomar el otro, cómo coordina con el otro, cómo se empalma con el Hyperloop y me llevan ahí. Ese tipo de cosas, ese tipo de disrupciones van a llevar que ni se me ocurre pensar en comprar un auto. ¿Sí? A nadie se le ocurre pensar. Estas disrupciones están sucediendo y estamos hablando de una industria que es muy conocida, pero esto hay que aplicarlo a cualquier industria y es el tipo de pensamiento que tenemos que tener nosotros en los emprendimientos en los que estamos, en las empresas en las que estamos. ¿Sí? Bueno, la cuarta revolución industrial está produciendo un impacto económico enorme. Todos seguramente están viendo las noticias y no es casualidad que la empresa que más vale de Argentina sea Mercado Libre, que es una plataforma o un ecosistema de plataformas. A nivel mundial, las más grandes son plataformas: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba. Y las 4 primeras tienen valuación mayor que los 12 primeros bancos mundiales. ¿Sí? Y llegamos al tema de la transformación digital, de qué es la transformación digital, que hablamos un poco, y qué es. En definitiva, es la lucha de todas las empresas para poder sobrevivir a la amenaza que tienen existencial de la disrupción digital. ¿Que por qué está causada? Por la cuarta revolución industrial. ¿Que por qué está causada? Por las tecnologías de exponencia. ¿Sí? Y por el modelo de abundancia. O sea que hoy las empresas tienen que transformarse digitalmente porque si no van a morir. Las empresas que no lo han hecho y que no lo estén haciendo. Y los emprendedores tienen que nacer ya con esa transformación digital, que es la gran ventaja que tienen hoy los emprendedores. No tienen todo el bagaje de años que tiene la mayoría de las empresas haciendo las cosas de una determinada forma. Y que la mayoría es más fácil que mueran a cambiar. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil y hoy tiene una gran ventaja competitiva respecto al resto. Hoy ustedes, los emprendedores, pueden ser David contra Goliat y pueden ganarle a empresas grandes que son muy lentas, si se mueven con agilidad. Bien, a manera de resumen, recomendarles estos 3 libros. La cuarta revolución industrial de Klaus Bach nos cuenta cuáles son las tecnologías exponenciales que tenía hasta ese momento y por qué esas producen la cuarta revolución industrial. El libro de Peter Diamandis, que les comentaba también recién, que por qué esas tecnologías exponenciales generan abundancia. Y lo que vamos a empezar a ver ahora es las EXO, que son las organizaciones exponenciales. Para eso está el primer libro de Salim Ismail, el cual nos dice que las organizaciones exponenciales se conectan y se llevan bien con la abundancia, y obviamente con todas las tecnologías exponenciales. Eso nos introduce en el concepto de organizaciones exponenciales. Salim Ismail estudia por qué había empresas como estas que crecían en forma exponencial. Y cuando decimos en forma exponencial es que 10 veces superior a alguna comparable en facturación, en cantidad de gente, en usuarios, en lo que querramos compararla. Entonces se analiza ese tipo de empresas y Salim Ismail llega a que las organizaciones exponenciales comparten estos 11 factores. Primero, el PTM. No voy a meterme en cada uno nacionalmente, sino que lo voy a comentar en general. Si quieren lo vemos con un ejemplo, con un ejemplo de, puede ser Uber o Airbnb, más que nada los de derecha, que son los scale. Primero es el propósito. Por eso antes de comenzar, justo estábamos charlando y viendo con los que están haciendo la incubación de la importancia de ese PTM. Antes hablábamos solamente de una visión y una misión. Hoy hablamos de visión, misión, pero de un PTM, que es lo que está arriba de todo, que es cuál es el propósito transformador que tiene nuestra organización y que no tiene que ver con hacer dinero, sino con qué legado queremos dejar en la sociedad. Y ese es nuestro propósito transformador. Hay muchísimo para hablar, no es simple, pero todo lo que guía nuestra organización, nuestro emprendimiento, tiene que estar guiado por este PTM. Todas las actividades tienen que estar soportadas por este PTM
y preguntarnos si las actividades que estamos haciendo le agrega valor a nuestro PTM o no. Después tenemos por un lado los scale a la derecha y por otro lado las ideas. Los scale tienen que ver con lo exterior y las ideas en cómo nosotros nos vamos a organizar internamente. Los scale tienen que ver con cómo me conecto con la abundancia externa, dónde la identifico y cómo me conecto, y las ideas tienen que ver cómo administro esa abundancia internamente. O sea, cómo me organizo internamente para poder tratar, para administrar, para poder dialogar con esa abundancia de la mejor manera posible. ¿Qué tenemos en el scale? Empleados a demanda. Hoy las organizaciones que intentan ser exponenciales tratan de tener empleados a demanda porque eso le da flexibilidad. Analicemos el caso de Uber. Uber, ¿qué hizo? Detectó que había una abundancia de gente que estaba dispuesta a poner su vehículo y manejarlo para poder llevar gente de un lado al otro sin ser empleado. Entonces, si Uber crece, necesita más empleados, solamente tiene que abrir un nuevo país o poner un poco más de plata en publicidad para que más gente se entere y más personas se inscriban en Uber. Estos son empleados a demanda. Después, aquellas empresas también que más crecimiento están teniendo, crecimiento exponencial, son las que logran tener su comunidad. Y mirar el entorno para poder transformar a aquellos que no son parte de la comunidad en su comunidad. ¿Y qué llamamos comunidad? Comunidad empieza desde los empleados de la propia empresa, los proveedores de la empresa, los usuarios de esa empresa, los clientes de esa empresa, los fanáticos de esa empresa. Bueno, Apple en eso sabe mucho y tiene muchos fanáticos que a su vez son después también clientes, ¿no? Pero esa comunidad es fundamental. Yo tengo que crear la comunidad, tratar de que crezca esa comunidad y mantenerla esa comunidad. Si vamos al caso de Uber, y yo bajé la app de Uber en mi celular, pero no la mantengo en mi celular, no la uso nunca, no le sirve de nada a Uber. ¿Sí? Entonces Uber lo que trata es que esa comunidad esté comprometida y que es el último de los puntos que después vamos a tocar un poco. Algoritmos, esto se refiere a que hoy, como nos estamos transformando en empresas digitales, nuestro mayor valor o el mayor valor de las empresas pasa por los algoritmos. Esos algoritmos que normalmente están dados por inteligencia artificial o machine learning. Es decir, está la esencia, el secreto de nuestra empresa está ahí en esos algoritmos. Así que tenemos que preocuparnos, como ya no van a ser los activos físicos nuestro valor, sino lo que va a ser es digital, y mientras más inteligente sea, más valor va a tener, entonces la importancia de tener esos algoritmos. Los activos externos quiere decir que no tenemos que comprar todo lo necesario nosotros, sino apalancarnos en activos de terceros. Caso concreto Uber, caso concreto en Airbnb, que en lugar de comprar los vehículos, se apalancó en vehículos de terceros. Entonces dijo, ¿dónde hay abundancia? Hay un montón de vehículos que están usándose solamente el 5% del tiempo. Ahí hay una abundancia. ¿Por qué no me apalanco en esa abundancia? ¿Qué dijo Airbnb? Hay una abundancia de un montón de departamentos, de un montón de habitaciones que la gente tiene y que las quiere alquilar. Y además que esa gente se puede poner como un host y ser un empleado de demanda. Entonces se apalancó en eso. Y para crecer es mucho más fácil, no necesita dinero para comprar esas propiedades. Y el engagement o el compromiso, ¿qué tiene que ver? Y bueno, yo tengo una comunidad, y para mí es uno de los principales factores el de la comunidad y el engagement. Si tenemos una comunidad, tenemos que hacer cosas para que esa comunidad esté comprometida. Por ejemplo, el de ponerle, fíjense que la mayoría de estas plataformas tienen, o le voy poniendo un asterisco, o le voy poniendo un comentario, una recomendación, estrellitas, de esa forma para que yo esté más enganchado. Y a través de eso te puedo dar un premio, así un montón de técnicas para lograr ese engagement. Esto por la parte de afuera. Por la parte interna, ¿qué pasa? Las organizaciones, yo siempre comento que para mí el tema de que fracasamos ante el COVID se debe a que las empresas no estaban preparadas, en las empresas, digo, las organizaciones que le tocó liderar y la mayoría de organizaciones gubernamentales no estaban preparadas para crecimientos exponenciales. ¿Por qué? Porque no tenían algunos de estos atributos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles? Interfaces. Hoy, todo se maneja, si es digital, se maneja a través de interfaces. Tiene que ser lo más amigables y lo más intuitiva posible.
Entonces nosotros, para administrar esa abundancia, la abundancia de habitaciones, la abundancia de autos, de Uber y de personas que manejan los vehículos, de conductores, necesitamos tener una muy buena interfaz. Pues si esos entran y no pueden utilizar la aplicación, les es complicada, les es difícil, se van a ir. Entonces tiene que ser muy intuitiva, esa interfaz tiene que ser lo más fácil de utilizar posible. Por eso se trabaja hoy muchísimo en todo lo que tiene que ver con UX y UI, ¿sí? En la experiencia de usuarios y en las interfaces de usuarios. ¿Qué más? Los cuadros de mandos. Hoy las organizaciones tienen que tener su información, su tablero de comando en tiempo real. ¿Qué es tiempo Mario, real? Sí. te puedo No hacer sé una quién habla. pregunta ahí puntual en interfaz. Sí. ¿Una organización puede tener más de una interfaz? Por ejemplo, yo visualizo una interfaz de producción, una interfaz de educación y una interfaz de gestión. Seguro. En realidad el concepto de interfaz, ¿es uno solo o puede haber No. más? Por eso, fíjate que dice interface, está en plural, ¿no? Directamente, y el grafiquito también te lo da. Acá tenemos, con todos aquellos actores que nos tengamos que comunicar, tenemos que tener una interfaz que sea lo más amigable posible y atractiva. Perfecto, gracias. Hasta con la Gracias, comunidad, Mario. hasta con aquellos que no son usuarios, que sería el entorno y que queremos incorporarlos a la comunidad, a aquellos que no son clientes. Por eso Vale, dice interface. ¿Sí? Bien, el cuadro de mandos, decíamos que tenemos que tener la información en tiempo real. No me sirve de nada tenerla a fin de mes. Ya en ese sentido sería una autopsia y no puedo trabajar en tomar decisiones que impacten en este mismo mes. Experimentación, todas aquellas organizaciones que son exponenciales se basan en tener experimentación en todas sus áreas. ¿Qué significa esto? Es tan simple como que todos hagan experimentos, prueben cosas nuevas, midan si esas cosas nuevas, las validen, a ver si esas cosas nuevas pueden tener un buen resultado. Y ese es el mejor parámetro para tener innovación. Mientras más cantidad de experimentos tengamos en nuestras organizaciones, mientras más tengamos una cultura de experimentación, más innovación vamos a tener. Y más rápido vamos a innovar. Por eso es fundamental que eso se transforme en la cultura de nuestra organización, en la cultura de nuestro emprendimiento, que siempre estemos experimentando. Cuando digo experimentos, no es solamente nuestro producto, sino vamos a hacer experimentos en recursos humanos, experimentos en administración, experimentos en marketing, experimentos en ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Autonomía. Cada vez tenemos que tener equipos más autónomos, equipos que tengan mayor autogestión, equipos que estén más cerca del cliente, que esos equipos se comprometan con el cliente y que tengan una autoridad descentralizada y plana. Hoy se está trabajando muchísimo con metodologías ágiles y es lo que logra esa mayor autonomía en todos los equipos de trabajo. Y acá, cuando decimos metodologías ágiles, no solamente en aquellos que están en la parte de producción, o lo que es desarrollo de software, en la parte de producción de software, sino que esto hay que llevarlo a todos los equipos. Todos los equipos pueden trabajar hoy con metodologías ágiles y ser más autónomos. Acá hablamos también de la holacracia, que es uno de los términos al extremo, que lleva esta autonomía al extremo. Y por último, tecnologías sociales. Esto también la pandemia nos ayuda muchísimo, es poder en nuestros emprendimientos utilizar todo lo que nos lleve a herramientas digitales para estar más cerca socialmente. Por ejemplo, una de las que tenemos ahora, ¿no? Utilizar Zoom, compartir archivos, utilizar herramientas que nos permitan comunicarnos mejor, como podría ser unos óculos, y a través de los óculos comunicarnos y tener una charla virtual. Utilizar robots de telepresencia. Este es un robot, como les comentaba recién el de Ana, un robot en el cual yo lo puedo manejar desde mi computadora. Bueno, todas esas tecnologías exponenciales, una herramienta como Miro o Mural, que nos permite trabajar todos sobre un mismo proyecto, ir tocando, ir mostrando, ir poniendo en la pizarra. Eso los chicos que están en la incubación lo van a comenzar a ver. Bueno, todo ese tipo de herramientas digitales que nos permiten trabajar socialmente unidos es a lo que se refiere este punto. Mientras más podemos tener una oficina totalmente virtual, eso también lo podemos manejar en este punto. O sea, tenemos de lo más simple que puede ser compartir archivos hasta lo más complicado que puede ser
tener todo lo que es la parte de detección sentimental, o sea, o detectar cuál es el estado de ánimo que tienen las personas en función de cómo se nos ve la cara, y eso puede darnos ciertos rasgos para poder saber cómo actuar, por ejemplo, en área de recursos humanos. Bueno, todo ese tipo de cosas, pasando por los robots, pasando robots de telepresencia, todo ese tipo de cosas es la que se refiere acá en las tecnologías sociales, redes empresariales, como puede ser un Kiwi, como puede ser un Teams, serían redes como un Facebook, pero que se utilizan, redes sociales, pero que se utilizan para todo el manejo interno de la organización. Bien, después que Salim saca su libro, sale un segundo libro, que es La transformación exponencial. Salim, lo que nos decía, voy a avanzar una más, Salim nos decía que con su libro nos decía los ingredientes, nos decía qué hay que hacer, pero no nos decía cómo hay que hacerlo. No nos proponía una metodología. Entonces, este libro, que es La transformación exponencial, que sale unos años después, nos propone una metodología para, en 10 semanas, poder hacer un salto exponencial en nuestra organización. Empezar a cambiar el mindset lineal a un mindset exponencial. Ese ExoSprint, que es el que tenemos acá, les voy a comentar rápidamente esta metodología, en qué consiste, está todo el libro, bueno, lo hemos utilizado en varias empresas. Esto se divide en 2 grupos, normalmente se hacen 2, 4 o 8 grupos, me ha tocado de todo tipo participar. Por ejemplo, vamos a tener un grupo que trabaja sobre la parte Edge y otro sobre la parte Core. Los que trabajan sobre la parte Core, se trata de buscar aquellos modelos de negocios que sigan aquellos que sean disruptores, o buscar modelos de negocios, cambios en el modelo de negocio, buscar innovaciones que no signifiquen grandes cambios en el modelo de negocio. Por eso hablamos del core stream. Acá vamos a colocar gente que no sea quizás tan disruptiva, que esté más involucrada en el modelo de negocios actual. Y por otro lado, lo que se llama el grupo Edge, ¿sí? El Edge Team o el Edge Stream, a la corriente de vanguardia, se refiere a equipos que van a tratar de buscar la nueva empresa, la nueva disrupción, es decir, sí o sí un cambio en el modelo de negocios. Y nos puede llevar a hacer una cosa totalmente distinta a la que está haciendo la organización hoy. Esta metodología, y acá hago la corrección, funciona muy bien para organizaciones existentes. El problema se da con esta metodología de quererlo utilizar en los startups, ¿sí? En donde en su momento intentábamos todos implementarla con resultados dispares, porque estaba más pensado en este tipo de organizaciones. No estaba pensado en un startup. Si bien lo hemos aplicado en startup, no se aplicaba en 100%. Esto tiene etapas, obviamente. Si primero se hace una planificación, después se hace toda una wake, una charla parecida a esta, pero un poco más larga, en donde se comentan qué son todas las tecnologías exponenciales, qué está pasando con las producciones, etc. Después una line, es decir, todos los equipos se les comenta bien cuáles son las herramientas que se van utilizando, qué es un business model canvas, qué es un cultural canvas, bueno, etc. Las herramientas que hoy se utilizan, qué es un ExoSprint, qué es una metodología ágil. Y bueno, y después empezaban a trabajar los equipos en 10 semanas, son 10 semanas en las cuales lo que van haciendo es, trabajan sobre ideas, esas ideas se las van validando, se hacen sesiones de disrupción, se llaman disruptores externos, después se construye, o sea, se eligen de esas ideas, se eligen las más validadas y las más interesantes, se construyen un MVP, se lo sale a probar, y después en función de los resultados, también con todas las metodologías, con plantillas que se usan, lo que se hace es un launch o un lanzamiento, que en realidad es una sesión en donde se muestra esto a los directores de las empresas, otros que quieran participar, y se decide cuál de las iniciativas generadas son las que van a seguir o no, ya sea del grupo Edge y del grupo Core. Así que es una muy buena metodología para generar innovación o disrupción. Entonces tenemos una organización actual,
la podemos simbolizar como un rectángulo, aplicamos estas 10 semanas, y lo que logramos es tener una organización actual, innovada, que acá la simbolizamos con un círculo, y después varias ideas, pero que se van a tener que manejar por fuera, porque son disruptivas, ¿sí? Hoy, si a cualquiera de nuestras organizaciones tratamos de meterle una idea que es disruptiva a la organización actual, por ejemplo, si en cualquier cadena hotelera quisiéramos colocar algo disruptivo, como fue Airbnb, seguramente no va a funcionar, porque su estructura está pensada para el modelo de negocios actual, no está pensada para algo disruptivo. Y el mismo sistema, que se lo conoce como el sistema inmune, va a atacar contra esa nueva idea. Y seguramente a varios hoteles ha pasado, cuando traen una nueva idea, fracasa en esa organización. ¿Por qué fracasa? Porque tenemos que manejarlo por fuera de la organización, no internamente, y de hecho hoy hay muchas organizaciones que lo que hacen es invertir en startups, o cuando surge una nueva idea interna, lo sacan afuera y lo desarrollan por fuera. ¿Cuál es la idea? Que si simbolizamos como un mamut a la organización actual, después de estas 10 semanas, empezar a transformar a la organización en algunos animales más ágiles como los que tenemos aquí. ¿Cuál sería el resultado de aplicar un ExoSprint? Porque para organizaciones es un conjunto de iniciativas que sean exponenciales, estén validadas, ¿sí? Es decir, que nosotros hemos hecho pruebas a través de una metodología de pruebas que nos dijo que estas funcionan, o por lo menos tenemos pistas de que funcionan, que captan abundancia, que están orientadas a la abundancia, que aplican tecnologías exponenciales y que implementan atributos, como los vimos recién, de las organizaciones exponenciales. Y con esto logran neutralizar ese sistema que decía yo, que es un sistema autoinmune. Todo esto muy rápido, da mucho para hablar, es toda una metodología y con aplicaciones, y la verdad que hemos encontrado resultados muy lindos. La última empresa que hicimos, una empresa que produce electrodomésticos, surgieron 2 iniciativas, una de cada uno, que las 2 se están implementando, una más disruptiva, la otra más en el core, pero empezó a cambiar el mindset, y realmente son cosas que van a dar su resultado también económico. Esto es a nivel de resumen. Las tecnologías exponenciales generan abundancia, producen la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial utilizan, o la abundancia se conecta con las organizaciones exponenciales. ExoSprint lo que permite es transformar una organización, y tenemos que ver que la disrupción va a ser externa y la innovación se puede manejar internamente. De esa forma vamos a lograr neutralizar ese sistema inmune, que es el sistema interno. Y para atacar esta cuarta revolución industrial, o sea, para adaptarse a la transformación digital, es que se utiliza todo este proceso que hemos comentado en organizaciones existentes. Ahora, vamos a lo que sigue, que es: tenemos 2 metodologías. Decíamos que antes aplicábamos la transformación exponencial a los startups, pero veíamos que no se adaptaba 100%. Entonces surge la metodología conocida como ExoLaunchpad, que se basa en todos los conceptos que vimos anteriormente, pero que está preparada para una startup. O sea que es una metodología, y yo les diría que no es una metodología, sino una metametodología, ya vamos a ver por qué, que ayuda a los emprendedores para transformar esa startup en una organización exponencial, ojalá exitosa, ¿no? La idea es transformar ese germen que recién está empezando a crecer en un animal bien ágil, como el que estamos viendo acá. Pero ¿por qué les decía que es una metametodología? Porque vamos a aplicar varias metodologías. Uno es todo lo que tiene que ver con las organizaciones exponenciales, transformación digital, con todo lo que tiene que ver con el propósito, el pensamiento exponencial. Por otro lado, vamos a aplicar todas las tecnologías ágiles, todos los desarrollos ágiles, las metodologías ágiles para hacer el trabajo. Y por otro lado, vamos a unir también varias metodologías, como la de Mauría, de Scaling Lean y Running Lean, y la de Eric Rice y Steve Blank, que hablan de Lean Startup, o sea, de cómo constituir una startup ágil, rápido, aplicando la metodología Lean,
la metodología liviana, y hablamos del Product Market Fit y del Product Market Fit, del Value Proposition, etc. Son un montón de conceptos que se unen acá para esta metodología. ¿De qué trata esa metodología? Viendo un poco más, en que hay 8 dimensiones: el propósito, la gente, el customer, la abundancia, la sostenibilidad, o la sustentabilidad, perdón, en los procesos, los productos y las métricas, y que vamos a ir siempre en sentido horario y vamos a tratar que todas esas dimensiones logren, primero, conseguir lo que nos dicen Running Lean, es el Problem Solution Fit, es decir, detectar bien el problema y cuál es la solución para ese problema, pero con métricas concretas, y después poder encontrar el Product Market Fit, es decir, aquella porción de mercado que está dispuesta a comprar nuestros productos, y también con métricas concretas. Nos va a decir cuándo hemos conseguido el Problem Solution Fit y el Product Market Fit. Y después, una vez que encontramos ese Product Market Fit, entrar en la etapa de Scale. Normalmente la primera parte podemos estar unos 3 meses, para lograr el Product Market Fit podemos estar hasta 2 años y después ya entramos en la etapa de escalamiento. ¿Cómo es la metodología? La metodología lo que nos propone es primero hacer un assessment. Ese assessment en una hoja como esta son en realidad 125 preguntas que realizamos sobre nuestra startup. Esta metodología les comento que se desarrolló el año pasado. Nosotros desde Córdoba participamos como un nodo. Hubo cerca de, no sé, 20, 30 países participando. Se hizo una primera etapa, se vieron los resultados, se modificó la metodología y se hizo una segunda etapa, también se vieron los resultados. Nosotros a su vez la adaptamos a lo que nosotros entendíamos que era lo mejor para nuestros emprendedores. Entonces, se toma una planilla como esta, se hace, a partir de eso nos da un gráfico, que puede ser como este, cuál es en cada dimensión cómo estamos, y lo que tenemos que hacer es lograr emparejar todas las dimensiones. Es decir, una vez que lleguemos a todas al nivel 2, de ahí empezamos a trabajar en sentido horario al 2.5, al 3. ¿Sí? Esa es la forma de trabajo. ¿Cómo se trabaja? Aplicando una metodología ágil. ¿Qué se hace? Ese assessment que hicimos recién nos da cuál es el backlog, cuál es nuestra carga de trabajo. Esa carga de trabajo lo que hacemos es seleccionar dentro de esa carga lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas, lo que se llama el Exo Sprint, y ese conjunto de actividades las vamos a ir ejecutando con la metodología ágil, es decir, vamos a hacer daily meeting, o sea que todos los días nos vamos a juntar muy ágilmente, no más de 15 o 20 minutos, vamos a ver cuáles fueron las cosas, los problemas que tuvimos, qué vamos a hacer, qué hicimos y qué vamos a hacer, y después de esas 2 semanas tenemos un incremento exponencial, o sea, un entregable preciso y concreto. Y después sigue el book, es decir, de vuelta hacemos el assessment. O sea que hicimos el assessment, hicimos el backlog, hacemos un planning de ese sprint, y después de ese sprint que tiene ese backlog de esas 2 semanas, ejecutamos las actividades, tenemos el incremento. O sea, hacemos el sprint, la ejecución del sprint, que nos preguntamos lo que decía recién, así con daily meeting, qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, cuáles son aquellos bloqueantes, y por último, tenemos el incremento exponencial. Esto lo hacemos de forma iterativa, o sea que después volvemos a hacer el assessment, el backlog, el planning, etc. Podemos, en vez de hacer un assessment cada vez, podemos hacer un assessment cada 3 o 4 sprints, porque ya sabemos cuál es el backlog, ya nos determina cuál es la carga de trabajo que tenemos. Bien, hasta acá con la parte teórica, espero no haber ido muy rápido, es mucho para el tiempo que tenemos. La idea es que ustedes entiendan que esto de la transformación digital, de la transformación exponencial, de las organizaciones exponenciales, del Exo Launchpad, de las 2 metodologías, de las disrupciones, etcétera, etcétera. Yo con esto último quiero bajarles a tierra en un caso concreto, en un caso de una empresa que hizo su transformación digital, que hizo su transformación digital exponencial, que se transformó de ser una empresa tradicional en una plataforma, y la idea es comentarles qué hizo y cómo lo hizo. Primero, ¿qué hace la empresa? La empresa es Nobrax, lo que produce, que en su momento era una innovación, ahora ya no tanto, eran alineadores, como los que están viendo acá, se colocan en la boca, en vez de usar ortodoncia, estos se van cambiando
cada 2 semanas aproximadamente, y se lo cambia por uno que tiene diferentes movimientos, y lo que va haciendo es ir enderezando los dientes. No soy ortodoncista, así que lo explico más o menos para que todos entiendan. Esos alineadores se pueden sacar para comer, son mucho más estéticos, higiénicos, transparentes, removibles, precisos. ¿Por qué preciso? Porque lo hace una computadora y no el ojo humano. No sirve para el 100% de los casos, pero sí para un porcentaje alto de los casos. Este era el primer desafío. ¿Sí? Es decir, sí, queremos hacer esto se hizo, esto lo imprime, acá está comentado cómo es el proceso. O sea que primero lo que se hace es, cuando ustedes tienen los dientes desalineados, si necesitan hacer un tratamiento de ortodoncia, van a su ortodoncista, ¿sí? Que ahí era el modelo de negocio, le dicen, necesito ortodoncia, el ortodoncista dice, bueno, existe esto, que no son los brackets. Bueno, usted dice que sí, que les gusta, que les interesa, ¿qué se les hace? Se les toma una impresión, es decir, es algo similar a lo que tiene acá a la izquierda, donde están todos sus dientes. Esto sería un modelo, ¿da? Eso se envía a la empresa. Este era el modelo tradicional, ¿no? Se envía a la empresa, o sea que inicialmente comenzó en Argentina, se tenían que enviar a Córdoba, entraban en un escáner, que es este que están viendo, el primero. Ese escáner lo digitalizaba, nos muestra una imagen como la que tenemos acá. A partir de esa imagen, un software lo tomaba y llevaba su boca del estado inicial, los dientes desalineados, a el estado final, con todos los dientes alineaditos. El mismo software calculaba todos los pasos que tenía que hacer, y cada uno de los pasos es un alineador. Cada uno de los pasos, en realidad, se manda en una imagen 3D a una impresora 3D, que esta fue la primera impresora 3D que compró la empresa, es la que salía $70.000 que les comentaba. Esa impresora 3D imprime los machos, ¿sí? En este tipo de resina, como lo que ven acá. Se imprimen, se puede imprimir 10 para el maxilar superior, 8 para el maxilar inferior, y después, con una termoformadora, que es la que ven acá, produce la hembra, que es el producto final, que es este que tienen acá abajo, ¿sí? Que es lo que va en la boca y lo que se cambia cada 2 o 3 semanas, que pueden sacarse todos los días, etcétera, etcétera. Este es el proceso de fabricación. El proceso es, voy a avanzar un poquito, acá tienen se los voy a mostrar acá, era el inicial. Este es un canvas, un lienzo, el cual nos muestra cuál es el modelo de negocio, la propuesta de valor, alineadores invisibles para ortodoncia, ¿sí? Esa sería la propuesta de valor. O sea, cambiar en vez de los brackets, utilizar esto. ¿Quiénes eran los clientes? Los ortodoncistas. O sea que la empresa le vendía a los ortodoncistas y vía los ortodoncistas, o sea que es un B2B2C, vía los ortodoncistas le vendían a un paciente final. O sea que el paciente es un cliente, pero a través del ortodoncista. O sea que la empresa no le vendía a pacientes finales, sino a través del ortodoncista. En definitiva, los clientes eran los ortodoncistas. ¿Cómo lo hacía? A través de email, a través de teléfono, con eso hacía las relaciones con el cliente, y se mandaba todo vía correo a los ortodoncistas. ¿Cuáles actividades clave tenía? La producción y también los cursos, porque había que certificar a todos los ortodoncistas en la técnica. Entonces era también una actividad clave. Los recursos clave, el escáner, como les mostré recién, la impresora 3D, la termoformadora. ¿Y cuáles eran los socios claves? Adriani, porque se mandaba todo por correo, o sea, llegaba por correo, y a su vez también se enviaba por correo los alineadores al ortodoncista. Y los bancos, porque todo se hacía vía transferencia bancaria, así pagaban los ortodoncistas. ¿Cuál es la estructura de costos? Y bueno, todo lo que son placas, lo que es PLA, o sea, el material que usan las impresoras, y los sueldos, son lo más importante. ¿Y qué se vendía? Tratamientos. O sea, lo que se vendía era un tratamiento y se le mandaba físicamente al ortodoncista. No sé si queda claro cuál era el modelo de negocio. Un modelo de negocio tradicional. No puede ser cualquier empresa que produce un bien, solo que en este es un bien personalizado, porque se hace a medida de cada paciente. Pero es cualquier empresa que produce un bien, produce, centralizado, se lo manda. Este fue el primer modelo de negocios. Era innovador ¿en qué sentido? Era innovador en el sentido de que utiliza una técnica que hasta ese momento no se estaba utilizando, le estoy hablando hace varios años. Esta era una estrategia inicial de Mar Rojo, o de Océano Rojo. ¿Por qué? Porque primero existía una competencia,
a nivel local y a nivel internacional, o sea, que existía. Se trataba de explotar la demanda existente, que era poca, porque muchos no la conocían, y había, la poca demanda que había se compartía entre la competencia. Y entonces uno tenía que diferenciarse, y había dos alternativas: o se diferenciaba por calidad, que había una empresa internacional que tenía muy buena calidad, porque venía hace mucho tiempo trabajando, lo cual requería mucha investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, o por bajo costo, y la empresa trató de ir por el bajo costo. Es decir, vamos a diferenciarnos por el bajo costo para poder hacerlo accesible a más gente. Bueno, este modelo se empezó a implementar y se empezaron a surgir muchísimas dificultades que hacían que el negocio no escale. Porque estábamos compitiendo, en este caso, en un mar rojo, porque la demanda no era mucha, porque la competencia era importante, porque se trataba de atraer con un bajo costo y porque los ortodoncistas no creían todavía en el producto. No digo en este en particular, sino en esta técnica en particular, porque además uno se metía en el bolsillo del ortodoncista. Bueno, había un montón de cosas por las cuales no tenía un crecimiento del que se esperaba, y era una empresa tradicional. Entonces fue ahí cuando se decide empezar la transformación digital de Nobrex. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? Van a ver por qué la pandemia aceleró también algunas cosas. Estamos hablando de un sector totalmente tradicional. No sé si alguno conoce el sector, es como el sector de la salud, que cualquier innovación es muy difícil de colocar en este sector. Entonces, esta innovación de transformarse en una empresa totalmente digital era bastante complicada y tenía muchas dudas. Inclusive los mismos ortodoncistas que trabajan en Nobrex decían que no iba a funcionar, porque era muy innovador en su modelo de negocio. Bueno, primero se planteó el PTM, que era ortodoncia invisible, accesible a toda la población, o sea que no sea algo prohibitivo, bajando los costos, pero que todos puedan tener su tratamiento de ortodoncia invisible y llevándolo a que tenga el mismo costo que una ortodoncia tradicional. ¿Cuál es el problema? Que normalmente las personas querían realizarse esta ortodoncia invisible, pero para muchas el costo era prohibitivo, porque no por el costo que tenía la empresa, sino por el precio que colocaban los ortodoncistas. O sea, el precio del producto no era tan caro, pero los ortodoncistas querían ganar mucho por encima de esto, y es una técnica que requiere muy poco tiempo de trabajo con él. Pues solamente tienen que colocar, ver si está todo bien, 5 minutos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como no tienen la suficiente cantidad de trabajo, preferían colocarle lo mismo que ganarían con una ortodoncia tradicional, y llevaba los precios altísimos. ¿Cuál era la solución? Y esto se planteó y se hicieron todos los pasos, es llegar a los pacientes en forma directa. Es decir, venderle directamente a los pacientes a través de ¿qué? De marketing digital. Algo que no se había hecho nunca, por lo menos acá, de venderle una ortodoncia en forma digital. Y acá viene el cambio del modelo de negocio y contratar a los ortodoncistas colocando un precio fijo en cuota. Es decir, que los ortodoncistas de ser clientes pasaron a ser staff on demand. ¿Me explico? De ser los clientes acá pasaron a ser staff on demand. La empresa que hacía, vendía tratamientos en forma digital y después contrataba a los ortodoncistas para que le den el tratamiento. Los vendía a un precio mucho más accesible, y a los ortodoncistas, porque al ya no ser ellos los clientes, sino ellos ser proveedores, o ser un staff on demand, es un cliente que Nobrex le daba. Entonces se invirtió el tema. ¿Y qué se pensó? En transformar a Nobrex en una plataforma. Es decir, que, a ver si tengo algo más acá. Bueno, primero se trató de lograr una estrategia de mar azul o de océano azul, es de tener un mercado que sea único. ¿Por qué? Y porque era el único que iba al cliente final. Por eso era un mercado único, en donde la competencia estaba, pero era irrelevante. Si estaba o no estaba, lo mismo. Porque lo que estábamos atacando era algo nuevo, ¿sí? Entonces estaba atacando Nobrex. Se hacía entonces una comercialización directa, tratando de buscar que eso tenga un crecimiento exponencial. Crea y atrapa una nueva demanda,
esas son las características que debería tener un océano azul, o sea, crear y atrapar, hacer que la competencia sea relevante, y eso se logra a través de las redes sociales y la venta por Internet. Y acá lo que se tiene que hacer es una diferenciación y bajo costo. En una estrategia de océano azul, tiene que tener las dos cosas. Entonces se tiene un producto innovador, una comercialización innovadora y un bajo costo. De lo que se atacó, y por eso se llega a una estrategia de océano azul. ¿Por qué decimos que se transforma en una plataforma? Porque a Nourax le va a entrar vía digitalmente un cliente, que es un paciente, alguien que se quiere hacer ortodoncia, después tiene todo software, que es la plataforma, donde tiene marketing digital, tiene algoritmos para hacer la transformación de los alineadores, mandarlos a las impresoras, etcétera, la digitalización del tratamiento, y se agrega un cuarto punto, que es la producción descentralizada, en donde ahí se aplica también el staff on demand y el leverage assets, o sea, apalancarse en activos de terceros. ¿Por qué? Porque en vez de producir, se contrata a laboratorios que ya tengan las impresoras, que ya tengan las termoformadoras, y son las que producen el bien físico. ¿Qué hace Nourax? Lo único que hace, lo más importante, es transformar archivos digitales y enviárselos a los laboratorios. Es decir, tiene un cliente por un lado, que tiene clientes. Por otro lado, ese potencial cliente lo envía con los algoritmos y con todas interfaces, lo envía a un ortodoncista. El ortodoncista le hace la primera visita, le comenta un poco más en detalle, y staff on demand. Después de ahí, si está de acuerdo, paga, se va a un laboratorio. Ahí ya no hace falta que le hagan una impresión, sino que le escanean la boca. Hay aparatos y laboratorios que lo tienen, le escanean la boca, sale una imagen mucho más nítida, con mucho más precisa. Esa imagen se envía digitalmente a Nourax la trabaja digitalmente, produce la salida, que si los archivos que se necesitan imprimir, se los envía a los laboratorios, ellos lo imprimen y después se lo envían al ortodoncista, que es lo más cercano. Entonces fíjense que se transforma en una plataforma y puede tener un crecimiento exponencial. Cambió su modelo de negocios, ¿sí? Y la consiste en buscar clientes digitalmente, hacer muy buena publicidad digital, marketing digital, redes sociales, eso, trabajarlo digitalmente y después lo lleva a que imprima. Antes el problema de exportar era, pero yo de acá tengo que exportar el físico, en algunos países no me dejan entrar, porque es el producto y se me complica porque el dólar, por esto, ahora siempre se manda una imagen y en otro país se imprime. Lo único que se hace para un desembarco es ir a otro país a hacer marketing digital, mandan los archivos, se procesan acá y se manda un archivo. Y directamente se cobra digitalmente, ¿sí? Y allá se entrega, etcétera, etcétera. Esta fue aplicar, acá no les estoy comentando todos los atributos internos, pero los atributos externos. También se hizo una comunidad, que es la comunidad ortodoncista, y también la comunidad de gente que quiere trabajar. Se trabajó mucho con Facebook, etcétera, pero se aplicaron prácticamente todos los atributos de una organización exponencial. ¿Qué se logró? Primero, la digitalización se transformó en una empresa totalmente digital, ¿sí? Se pasa de los brackets a los alineadores, con impresora 3D, con escáner, etcétera, es todo digital. Lo que viajan son archivos. O sea, una primera disrupción en pasar de una ortodoncia tradicional a una ortodoncia digital, y la segunda es la vinculación entre el consumidor y el producto a través de una plataforma, ¿sí? Pasar a ser una plataforma. Y por último se logra una democratización, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un precio más bajo, con un financiamiento, y lo hace accesible a toda la población, logrando cumplir el PTM. Este es cómo cambia el Canvas. Tenemos que lo que se vende es lo mismo, el alineador es invisible, la propuesta de valor, pero ya el segmento del cliente cambia. Acá tenemos el rango etario, a quienes va dirigido, usuarios de redes sociales, el usuario compra por internet, ya la relación se maneja por WhatsApp, fundamentalmente. Los canales a través de qué se vende, Facebook, Instagram, Google Ads, muchas publicidades. En las actividades clave ya pasa a ser, antes era solo la producción,
acá es marketing digital, y de la producción solamente la parte digital. Los recursos clave, fíjense que es I+D, pasa a ser un recurso clave, que antes no lo era. El escáner, la impresora 3D, la termoformadora, pero ya son recursos clave de terceros, ya no es tan importante para nosotros porque son de un tercero. Y fíjense que el socio clave pasa a ser el ortodoncista de la red, de Novrec, y Mercado Pago, que son plataformas de pago. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de costo? Los ortodoncistas pasan a ser un costo. ¿Sí? El marketing digital es muy importante. Y después las playas y las placas, pero de los terceros. ¿Y qué se vende ahora? La fuente de ingresos son turnos y tratamientos, y no se venden más cursos. Este fue el cambio en el modelo. Y después, para ver, este es el Exo Canvas que se arma, en donde se plantea, bueno, cómo utilizo Staff on Demand, cuáles son los Staff on Demand, los ortodoncistas, los laboratorios, los centros de escaneo, son todos Staff on Demand. ¿Qué comunidad? Está la comunidad de los ortodoncistas certificados, está los certificados, o sea, no se dan más cursos, pero sí son cursos digitales, o sea, no se dan más cursos presenciales. La comunidad pertenecen también los ortodoncistas de Novrec, Dinec, y los pacientes también. De algoritmos, acá está el SmileCheck, que es el software que maneja toda la producción, y el alineamiento que también se está trabajando por inteligencia artificial. Leverage Assets, ¿cuáles son los activos de terceros? Se está apalancando en las impresoras, en los escáneres, en las termoformadoras que tienen los laboratorios. ¿Cuál es el engagement? Y hay premios ortodoncistas, tenemos descuentos, nuevos pacientes, todo un sistema para que se sigan manteniendo. En cuanto a interfaces, bueno, ahí se armó toda la plataforma para poder acceder a esa abundancia de ortodoncistas y esa abundancia de pacientes, cómo acceden, cómo se los mantiene, cómo se los inserta, cómo se les vende un tratamiento, cómo se va con las dudas, etc. SmileCheck, que es el software interno también, porque con eso se comunican los Staff on Demand, que son los ortodoncistas. Métricas en tiempo real, más que nada para la parte de producción y para la parte de marketing. Se manejan OKRs también. Y experimentación es que tanto internos como también se propone innovación abierta externa. Todo aquello nuevo se pilotea, se valida y se trata de lograr. La autonomía también aplicando las metodologías ágiles para todos los equipos, y hoy se está utilizando todo lo que tiene que ver con file sharing, teletrabajo, red social interna y muchos webinars con los ortodoncistas. Esto es, bueno, con esto se logró un crecimiento, acá tenemos algunos años en cómo se fue creciendo año a año en función de esto. No tenía acá los números de 2020 con la pandemia, pues se complicó. En el 2021 ya a esta altura están mucho, hasta el altura del año ya son más que el 2019. O sea que este crecimiento sigue de esta manera y se logró gracias a este cambio de modelo. En la forma tradicional, si bien todavía se sigue vendiendo, es la anterior que les comentaba, pero sigue plana. O sea que sigue con la misma cantidad de tratamientos que se vendían desde el año 2017. O sea que si no hubiera sido por esto, la empresa ya hubiera dejado de existir. Conclusiones. La aceleración, la pandemia, el COVID, va a producir y está produciendo y produjo, de hecho lo vimos, muchas aceleraciones en las autorizaciones gubernamentales, ya sea en autos autónomos, en drones, en robótica, etc. Las organizaciones actuales no están preparadas para crecimientos exponenciales. Las empresas que no se adapten rápidamente van a morir. Esto significa una gran oportunidad para los emprendedores. ¿Por qué? Porque se pueden adaptar mucho más rápido, pueden tomar estas tecnologías exponenciales, pueden tomar todo este tipo de herramientas para ser más ágiles y lograr disrumpir a las empresas ya establecidas. Los sectores que más transformación van a tener, y lo estamos viendo, es retail, logística, manufactura, salud, el delivery y la educación. Son los sectores que más se tienen que transformar digitalmente. Y como les decía recién, esto es una gran oportunidad para los emprendedores. No la desaprovechemos, ¿sí? Tenemos que tratar de tener en mente esto y tenemos la posibilidad de pelearle de igual a igual, o a veces en mejores condiciones que cualquier empresa establecida. Y esta nueva normalidad, esto va para un cambio más social, va a exigir capacidades diferentes de las personas,
Acá tiene mucho que ver con la economía del conocimiento, no que está muy de moda, sino que se está trabajando mucho en pos de tratar que cada vez tengamos más profesionales en áreas de economía del conocimiento y más emprendimientos en las áreas de economía del conocimiento. A partir de eso se dictó una ley a nivel nacional, a nivel provincial, para trabajar activamente sobre esto y poder transformar capacidades de personas que van a quedar afuera de la nueva forma de trabajo. Es decir, que necesitamos transformar digitalmente a muchos miles de personas, tenemos una gran oportunidad y bueno, tenemos que tratar de no desperdiciarla. La idea es, por último, cerrar con este videíto y con una pregunta. Perdón, me fui a la pregunta. Vamos a ver el video antes. Esperen un segundo que... Bueno, en realidad no hace falta que les ponga volumen porque no dice nada. Solamente la gente diciendo oh. Así que ahí les muestro el video. Acá lo que simbolizan los dos animales peleando es las empresas peleando en el océano rojo. ¿Sí? Están peleando entre ellos y no ven la disrupción que viene desde atrás. Están tan concentrados en su pelea, ¿sí? En su competencia, que no ven la disrupción. Atrás puede ser un Uber, un Airbnb, que viene a empresas ya establecidas. Y cuando se dan cuenta, ya es tarde. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tratar de que no pase, y la gran pregunta es esta: si queremos ser disruptores o ser disrumpidos. De ustedes depende. ¿Sí? Con esto cerramos. Muchas gracias. Estamos abiertos para dudas, consultas. Mario, unos minutos. Mario, yo soy Felipe. Te quería consultar. Tema criptomonedas. ¿Por qué todavía, no sé, por ejemplo en Argentina, yo no sé si en otras partes del mundo, no se empezó a comercializar productos? O sea, la semana pasada se vendió un auto con criptomonedas, acá en Argentina, el primer auto. Pero ¿por qué no se hace a nivel plataforma? ¿Qué está pasando? Porque es raro, digamos, si es una nueva moneda que ya está validada. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay que analizar. No soy un especialista del tema, ¿no? Eso sí te lo digo. Pero desde mi forma de ver, hay muchos intereses todavía a nivel de los bancos, que no se utilice esto, que se demore lo más posible. ¿Por qué? Porque van a ser disrumpidos. Y esa es la respuesta a tu pregunta. Entonces, están viendo ver la disrupción, algunos están intentando meterse, pero están defendiendo un modelo de negocio tradicional. Y esto lo va a cambiar, hasta también los países mismos van a cambiar, pues se está hablando de que esto sustituya moneda de los países, etcétera, etcétera. Y es un problema que creo que el mayor freno está por ese lado, y después por un tema de credibilidad, confianza de lo nuevo, lo mismo que le pasó a Novrak inicialmente cuando uno hablaba de esta tecnología, de que estos alineadores podían alinear, los mismos ortodoxistas no creían. Hoy está validado, pero lleva tiempo. ¿Sí? Lleva tiempo, lleva lo que se conoce como el término de evangelización. Cuando hay algo nuevo, tenés que evangelizar y el costo es alto. Después sí ya se vuelve común a todos, ¿no? Pero para mí la respuesta va por ese lado, de lo poco que sé del tema. Ahora, con respecto a la criptomoneda, en el caso mío que yo estoy estudiando, la tecnología de blockchain, no por el hecho de forma de pago, sino por el hecho de gestionar el intercambio de valor, porque el blockchain no solamente es el Bitcoin o cualquier otra moneda, sino son los contratos inteligentes, ¿no? A través de Ethereum, que es una evolución del concepto de blockchain, se puede generar una red, ¿no?, de contratos inteligentes donde, por ejemplo, en el caso mío, el contrato inteligente sirve, entre muchas otras cosas, para proteger la propiedad intelectual y
hacer pago de regalías. Por ejemplo, las famosas, los famosos, no recuerdo el nombre, pero eran tokens no tangibles, los NTF, no recuerdo bien específico, pero sirve para, por ejemplo, en el caso de los diseñadores gráficos que crean contenido, ¿no? Sirve para darle propiedad a ese producto digital, y en el caso de cuando lo quiera transferir, tener la posibilidad de cobro de regalías por el derecho de autor. Así que yo creo que tarde o temprano esa Bueno, tecnología va a venir, porque yo, por ejemplo, hoy, a mí, en el modelo de negocio mío, a mí no me importa el gobierno, no me importan los gremios, porque mi negocio es internacional, y pero justamente la pensá tecnología todo lo que estás, lo resuelve, ¿no? por eso, pero pensá todas las disrupciones que están generando ahí, y que esas disrupciones estás pisando callos de otros negocios, y que por eso a veces demoran en incorporarse, ¿no? Digo, les estás pasando por arriba de modelos de negocios establecidos, y mientras más intereses hay, más complicado es que se establezcan. Yo creo que se van a terminar estableciendo. Eso tenés que ver en qué sectores hay más desventajas establecidas entre empresas o gobiernos o sectores, que son desventajas que podríamos decirles irrazonables o sin sentido, y son en las que más posibilidades de disrupción hay, ¿sí? Y son las que cuestan, obviamente, cuestan mucho más hacerlas realidad. Claro. Puede quedar en el intento, porque no estaba maduro todavía, ¿sí? A ver, Uber le costó muchísimo insertarse en un montón de lugares. De hecho, todavía acá se pelean. ¿Por qué? Porque va en contra de un negocio establecido. ¿Sí? Y va con un modelo nuevo, y donde ya está establecido una forma de trabajo y todo un conjunto de cosas que vienen añadidas y que disrumpe eso, ¿sí? Es una forma de cambiar el juego. Y hay muchos intereses creados, y bueno, tenés que ir contra eso. Hay un status quo que hay que cambiarlo, y eso lleva tiempo, depende a veces más o menos, pero lleva tiempo. Pero creo que inevitablemente vamos hacia eso. Mario, una consulta por acá. Sí. Muchas gracias por la charla, muy, muy enriquecedora. Te agradezco. Pablo, sí. Quería consultarte vos dijiste de la aceleradora y de qué servicios prestabas, a qué te referías con la aceleradora, o qué programas tenían desde Sí. tu... Ahí le voy a dejar la palabra a Luciana para que te comente bien y qué es esto de la incubadora que tiene EMAGEI y el programa que estamos llevando adelante con EMAGEI y la UTN. Bien, perfecto. Este año, en uno de los programas que tiene la Fundación, lanzamos una convocatoria a incubación. Y todo el proceso de capacitación, en vez de hacerlo como lo hacemos con nuestros recursos propios y nuestros docentes, con un esquema, decidimos cómo empezar a trabajar esta mixtura entre la lógica del emprendedurismo y los desafíos vinculados al ámbito tecnológico. Por eso empezamos a usar esta metodología puntualmente con 10 emprendimientos que seleccionamos de 36 que se presentaron, y cada uno de los emprendimientos tenían como ciertas características. Primero tenían equipos de trabajo, después tenían una visión de dinamismo, una visión también pensada en el triple impacto o en la sustentabilidad, y en el caso que no tuvieran sustentabilidad, que tuvieran una trazabilidad vinculada a otros modelos de negocio, que en las primeras entrevistas nos pudimos dar cuenta que así es. Y básicamente vamos a estar cursando en la incubadora desde agosto a noviembre junto a la UTN, los distintos sprints de la metodología. Van a estar acompañados los alumnos, o sea, los emprendedores, por un ciclo de mentorías que es un esquema en donde los mentores lo acompañan desde una mirada 360 a lo largo de todo el proceso.
También vamos a tener estos talleres que le llamamos transversales, que los abrimos a la comunidad, que si bien les sirve a los 10 emprendimientos que estamos incubando, también creemos que son conversaciones que generan oportunidades a otros emprendimientos para validarse, para preguntarse, para reafirmarse. Y también vamos a tener casi a fin de año el espacio de consultorio, en donde, por ejemplo, comunicación, marketing y marca. Vamos a generar un espacio de charlas sobre la importancia en los emprendimientos de esas 3 herramientas que hacen. Otra tiene que ver con innovación, tecnología y ventas, y otra tiene que ver con la gestión de equipos. Creemos que esas 3 patas son las que hoy están perfilando las necesidades del ámbito emprendedor. Y Sí. todo esto siempre está atravesado por una mirada y análisis del triple impacto desde lo tangible. Por ejemplo, cuando hablamos de lo tangible, es decir, cómo gestionan los equipos y cómo gestionan su vínculo con las comunidades, cómo gestionan su modelo económico y su impacto y su transparencia, y cómo gestionan su impacto ambiental, si es que lo tienen o no lo tienen. Buscamos por lo menos que durante este año puedan hacerse esas preguntas y ese análisis para después el siguiente año seguirlo puliendo. Y bueno, vamos a tener también como cierre un evento que es el Demo Day, en donde cada emprendedor va a hacer el pitcheo tradicional y nos va a tratar de contar cómo se transformó durante estos 5 meses. No sé si te contesté. Sí, perfecto, muchas gracias. Estos talleres abiertos también bueno de saber dónde los puedo encontrar. Justo estoy en un proceso de Endeavor muy parecido y me parece que se complementan muy bien o se puede difundir. Así que me parece... Mira, vos sabés que nosotros la convocatoria las pasamos a las 15 incubadoras que somos parte de este proceso junto con la agencia y los publicamos en las redes. Va a ser un taller al mes aproximadamente. De todas formas, si estás anotado, nos quedás en la base y te vamos a enviar la convocatoria. Bueno, yo más que palabras de agradecimiento para Mario, que ya soy de su club de fan, lo tengo que decir. Hace 3 semanas que lo vengo escuchando y estamos con el desafío de pensar cómo la Fundación en MAE se vuelve exponencial. Bueno, y tenemos a nuestro presidente que nos da las herramientas y bueno, y siempre nos está apoyando en las iniciativas, o sea que gracias Mario por tu tiempo, por sumarte a este espacio y por ser un representante del emprendedurismo que realmente se nota en tu talento y en tu vocación de docente. Gracias, Luciana, por tus palabras. Bueno, chicos, cualquier duda, la idea acá era empezar a disrumpirlos un poco, que piensen realmente o que piensen todos estos mismos para ver cómo pueden llevarlos a sus emprendimientos y cómo pueden tener ese pensamiento exponencial global que es lo que necesitamos para crear emprendimientos que cada vez sean más ágiles, más sostenibles y que puedan tener un crecimiento grande, ¿no? A disposición para lo que necesiten, para lo que tengan. Me gusta mucho el mundo emprendedor, como decía Luciana. No solamente estoy metido en una aceleradora, sino un venture capital, que es Alaya, sino también tengo una cátedra en la UTN, que apoya el emprendedorismo. También estoy en Endeavor, uno de los creadores de Endeavor de Córdoba, y bueno, además y la mayoría de las fundaciones también le doy mi apoyo, porque entiendo que es la forma de colaborar para generar mejores puestos de calidad, que es mi propósito transformador masivo personal, ¿sí? Poder aportar en la generación de mayor cantidad de puestos de trabajo de alto valor agregado. Y también estoy como presidente en la Fundación Córdoba Mejora, que estamos buscando eso, que fue lo último que les comentaba, del cambio de trabajo de la gente. Necesitamos más gente en el sector de economía del conocimiento, que tengan puestos de trabajo de calidad, pero para que tengamos más gente necesitamos más emprendedores.
que le den trabajo a esta gente. ¿Sí? Así que el desafío está en ustedes. No hace falta que sean una empresa enorme, no hace falta que sean ni Google ni Mercado Libre. Yo digo que con dar de trabajo a una persona es bueno. Así que avancen. Yo digo siempre que las alegrías duran muy poco. Festejar el día, ya tenemos otro objetivo y normalmente son malas noticias, de que a veces viene una buena. Pero si uno se pone el objetivo bien firme, ese propósito, y además acompañado, ¿no?, por todas las herramientas que hoy tenemos, que esta es una, digo, esta de participar en capacitaciones, normalmente van a llegar a un buen resultado, ¿no? Así que, pero esfuerzo, es un esfuerzo continuo, permanente, no desalentarse, y hoy no se den el lujo de no aplicar todas estas cosas, ¿sí? O no se pueden dar el lujo de competir en forma desigual con el resto. Por eso es fundamental que se capaciten, que lean, traten de viajar lo que más puedan, analicen la competencia, pero bueno, eso es lo fundamental, es una competencia que hoy es totalmente global. Bueno, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa Mario. a su disposición desde EMAE. Bueno, gracias a todos por la participación. De todas formas, esta charla va a estar grabada y disponible en el canal de YouTube de la Fundación. Bueno, Gracias, Mario. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Chao. Mario, en serio que soy de tu club de fan, ¿eh? Che, Lu, perdón, me pregunta si detengo la grabación. Sí, detener.